Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Bueno, hoy hemos llegado a nuestro devocional número 20. Hoy estamos en la mitad y además tenemos nuestro desarrollo de mi encuentro con Dios de los viernes. Así que hoy vamos a tener una bendición en el desarrollo de estos devocionales que llegamos al día 20, pero también en el encuentro que tenemos todos los viernes. Así que si usted está viendo este video en la mañana, le invito para que haga contacto con nosotros. Generalmente tenemos siempre un número que nos identifica para que usted se pueda contactar con nosotros. Es el que aparece allí en pantalla para que usted pueda hacer parte del grupo de mi encuentro con Dios de los viernes a las 7:30. Es la invitación para que en esta noche nos encontremos y podamos desarrollar un tiempo juntos para orar y buscar el rostro de Dios. Así que, ¿qué tal si usted hoy conmigo desarrolla este devocional número 20 que tiene como nombre Restaura el compañerismo? Recuerde que estamos en el propósito de compañerismo, en el propósito de comunión, de ser parte de la familia de Dios, y eso es un privilegio y un honor que tenemos nosotros los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, esa es la invitación de esta noche en el grupo, pero también de que continúe con nosotros en este devocional. Hoy vamos a hablar entonces de restaura el compañerismo. Y Romanos capítulo 12, el versículo 18, que usted está viendo allí en pantalla, dice de la siguiente manera. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Repito, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Entonces, hoy vamos a hacer referencia a restaura el compañerismo. Dice en 2 Corintios 5:18, Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice 2 Corintios el capítulo 5, el versículo 18. Dios es generalmente nuestro Padre y quiere realmente que nosotros desarrollemos una vida familiar en armonía. Entonces siempre es valioso restaurar relaciones. Como la vida se resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y nos esforcemos por mantenerlas, en lugar de descartarlas siempre que se produzca una división, un disgusto o un conflicto. De hecho, su palabra nos dice que Dios nos da el ministerio de restaurar relaciones. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa en esta enseñanza de cómo tratar mutuamente, de cómo tratarnos mutuamente. Pablo escribió, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y en el pensamiento, dice el apóstol Pablo. El apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. Como Cristo quiere que seamos su familia y que ésta sea conocida por el amor que se sienten unos por otros, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. Por eso el apóstol sentía tanta vergüenza de los miembros de la iglesia de Corintio que se dividían en facciones, en pequeños grupos de distintas tendencias y hasta se demandaban en juicio. Por eso escribió, digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? No podía creer que no hubiera nadie en la iglesia suficientemente maduro como para resolver un conflicto en paz. En la misma carta dijo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y que te conozcan como hijo, debes aprender a ser pacificador. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Fíjate que Jesús no dijo, dichosos los que aman la paz, porque todos la amamos. Tampoco dijo, dichosos los pacíficos, que nada los perturba. Al contrario, afirmó, dichosos los que trabajan por la paz, los que activamente procuran por resolver los conflictos. Los pacificadores son difíciles de encontrar porque la pacificación es una tarea difícil. Como fuimos creados para formar parte de la familia de Dios y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y a relacionarnos con otros, trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Por desgracia, la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó cómo resolver conflictos. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos, huir de los problemas, aparentar que no existes no existe o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. Jesús es el príncipe de paz, nunca tuvo miedo al conflicto. En cierta ocasión hasta lo provocó para bien de todos. A veces necesitamos evitar los conflictos, otras necesitamos crearlos y aún otras resolverlos. Por eso debemos orar pidiendo la guía continua del Espíritu Santo. Trabajar por la paz no es apaciguar siempre cediendo, dejándonos pisar y permitiendo que los demás nos pasen por encima. No es lo que Jesús tenía en mente. Él se negó a ceder en muchos asuntos, se mantuvo firme en su posición frente a la oposición del mal. ¿Cómo entonces restaurar una relación? Como creyentes, Dios nos ha llamado a restablecer nuestras relaciones unos con otros. Hay 7 pasajes bíblicos para restaurar el compañerismo. Primero, habla con Dios antes que con la persona. Conversa con Dios acerca del problema. Si oras acerca del conflicto antes de ir con el chisme a un amigo, descubrirás que tú o la otra persona cambian de parecer sin ayuda de nadie. Nuestras relaciones serían mejor si solo oramos más por ellos. Como lo hizo David con sus salmos, usó la oración para ventilar hacia arriba. Cuéntale a Dios tus frustraciones, clama a Dios. Él nunca se sorprende ni se disgusta por nuestro enojo, inseguridad o por cualquier otra emoción. Cuéntale exactamente cómo te sientes. Muchos conflictos se originan en necesidades insatisfechas. Algunas de ellas solo pueden ser satisfechas por Dios. Cuando esperamos que una persona, ya sea un amigo, el cónyuge, ¿sí?, nuestra pareja, o un jefe o un pariente, satisfaga una necesidad que solo Dios puede suplir, nos exponemos a la decepción y a la amargura. Nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades, solo Dios puede hacerlo. Como bien señaló el apóstol Santiago, muchos de nuestros conflictos obedecen a la falta de oración. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Desea algo y no lo consigue? ¿De dónde? ¿Sí? Entonces surgen las guerras y los conflictos. ¿Acaso no tienen es porque no piden? En vez de depender de Dios, dependemos de los demás para ser felices. Y luego nos enojamos cuando nos fallan. Dios nos invita a acudir a Él primero. En segundo lugar, toma la iniciativa siempre. No importa quién haya sido el ofendido o quién ofendió a quién. Dios espera que des el primer paso. No esperes a que la otra persona, dice, preséntate ante ella. Restaura el compañerismo. Cuando se rompe, es tan importante que Jesús le asignó prioridad por encima de la adoración colectiva. Dijo, si entras en tu lugar de adoración y al presentar tu ofrenda recuerdas, ¿sí?, de pronto que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve directamente a donde se encuentra tu amigo y hagan las paces. Entonces, y solo entonces, vuelve y relaciónate con Dios. Cuando el compañerismo sea tirante, ¿sí?, o se rompa, planifica inmediatamente una conferencia de paz. No la postergues, no pongas excusas o prometas, ya me encargaré de esto algún día. Fija una fecha para tener una reunión personal tan pronto como sea posible. La demora solo sirve para aumentar el resentimiento y para complicar las cosas. Reduce el daño espiritual que puedes sufrir
porque en casos de conflicto el tiempo no cura las heridas, sirve para aumentarlo. La Biblia dice que nuestros pecados, incluyendo los conflictos no resueltos, impiden nuestra comunión con Dios y que nuestras oraciones no sean contestadas. Además de hacernos sentir desgraciados, por ejemplo, los amigos de Job le recordaron que preocuparse hasta la muerte con el resentimiento sería una necedad, una insensatez, y que solo consigues lastimarte con tu enojo. El éxito de una conferencia de paz muchas veces depende de escoger el momento y el lugar correcto para reunirse. No se reúnen cuando dos están cansados ni cuando puedan ser interrumpidos. El mejor momento es cuando los dos se encuentran en un buen estado de ánimo. Otro paso, sé comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. Antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de otra persona. Pablo aconsejó: cada uno debe velar no solo por los propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El término velar es un vocablo griego skopos, de donde provienen nuestras palabras telescopio o microscopio. Significa ver de cerca. Enfócate en los sentimientos, no en los hechos. Comienza con la compasión, no con las soluciones. Al principio, no discutas con las personas acerca de sus sentimientos. Solo escucha y permite que se desahoguen emocionalmente sin ponerte a la defensiva. Asienta con tu cabeza para demostrarle que la entiendes, aunque no estés de acuerdo. Los sentimientos no siempre son infalibles o lógicos. Por el contrario, el resentimiento hace que pensemos o que hagamos tonterías. David admitió su equivocación. Cuando mis pensamientos estaban llenos de amargura y mis sentimientos estaban heridos, fui tan estúpido como un animal. Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Por el contrario, la Biblia dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. La sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas. Cuando escuchamos, le decimos a la otra persona: valoro tu opinión, me interesa nuestra relación y me importas tú. Es cierto, me importa saber lo que sabe un amigo, porque me importa mi amigo. Para restaurar el compañerismo debemos agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Aguantar con paciencia el enojo de los demás es un sacrificio, sobre todo si no tiene fundamento. Pero recuerda, eso fue lo que Jesús hizo por ti. Soportó el enojo malicioso e infundado para salvarte, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito: sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Siguiente paso: confiesa tu parte en el conflicto. Si realmente te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores o pecados. Jesús dijo que debes sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Como todos tenemos un punto ciego, puede ser necesario pedirle ayuda a un tercero para que ayude a evaluar tus propias opiniones antes de reunirte con la persona con quien tienes un conflicto. Pídele a Dios que te muestre tu parte de culpa en el problema. Pregúntale: ¿soy yo el problema? ¿Soy poco realista? ¿Insensible o demasiado sensible? La Biblia dice que si decimos que estamos libres de pecado, lo único que conseguimos es engañarnos. La confesión es una herramienta muy poderosa para la reconciliación. A veces, la manera en que tratamos un conflicto produce un daño mayor que el problema original. Cuando comenzamos por reconocer con humildad nuestras equivocaciones, el enojo de la otra persona se apaga y la desarma, porque posiblemente esperaba que estuvieras a la defensiva. No te excuses ni culpes a otro. Reconoce con sinceridad la parte que te corresponde en el conflicto. Asume la responsabilidad que te corresponde por tus errores y pide perdón.
Ataca el problema, no la persona. Es el siguiente paso. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quién tuvo la culpa. Debes optar por una u otra. La Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si estás enojado, nunca lograrás persuadir a la otra persona. Elige tus palabras con mucho cuidado. Una respuesta amable es siempre mejor que el sarcasmo. Al resolver los conflictos, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como las que no se dicen o como se dicen. Si eres agresivo, tus palabras se recibirán a la defensiva. Dios nos dice, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son sus palabras, más convincente es la persona. Ser fastidioso nunca sirve. No podemos ser convincentes cuando somos ásperos. Durante la Guerra Fría, ambas partes acordaron que algunas armas de guerra eran tan destructivas que nunca deberían usarse. En la actualidad, las armas químicas y biológicas están prohibidas y los arsenales de armas nucleares se reducen y se destruyen. Para salvar el compañerismo es necesario destruir nuestro arsenal de armas nucleares relacionales: la desaprobación, el menosprecio, las comparaciones, las etiquetas, los insultos, la condescendencia y el sarcasmo. Pablo lo resume de la siguiente manera: eviten las palabras dañinas, usen solo palabras constructivas que sirven para la edificación y sostén, para que lo que digan haga bien a quienes los escuchan. Siguiente paso: coopera tanto como puedas. Pablo dijo, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La paz siempre tendrá un precio. Puede costarnos nuestro orgullo. A menudo nos cuesta nuestro egoísmo por amar al compañero. Haz lo mejor que puedas para llegar a un compromiso, para adoptarte, para optar por una u otra parte de lo que se prefiere. Una paráfrasis de la séptima bienaventuranza de Jesús lo expresa de la siguiente manera: ustedes son benditos cuando son capaces de mostrar a la gente cómo cooperar en lugar de competir o luchar. Entonces pueden descubrir quiénes son realmente y cuál es su lugar en la familia de Dios. Haz hincapié en la reconciliación, no en la solución. Es el último paso. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se concentra en el problema. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia y hasta puede tornarse irrelevante. Podemos restablecer una relación incluso sin haber podido resolver nuestras diferencias. Los cristianos solemos tener con toda legitimidad desacuerdos francos y opiniones distintas, pero podemos discutir sin ser desagradables. El mismo diamante, visto de diferentes ángulos, parece distinto. Dios quiere la unidad, no la uniformidad, y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma. Eso no quiere decir que debamos desistir de encontrar una solución. Puede ser necesario que continuemos discutiendo y hasta debatiendo, pero siempre en un espíritu de armonía. La reconciliación consiste en enterrar el arma, no el asunto. ¿A quién debes contactar como resultado de haber leído o haber escuchado este capítulo? ¿Con quién necesitas restaurar el compañerismo? No lo postergues ni un segundo. Haz una pausa ahora mismo y conversa con Dios por esa persona. Luego toma el teléfono y comienza el proceso. Estos 7 pasos son sencillos pero no fáciles. Restaurar la relación exige mucho esfuerzo. Por eso Pedro nos exhortó a esforzarnos por vivir en paz unos con otros. Pero cuando trabajas por la paz, hace lo que Dios haría. Por eso Dios llama pacificadores a sus hijos. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Recuerde el versículo a memorizar de este día: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y la pregunta para reflexionar y orar en esta mañana: ¿qué debo hacer hoy para restaurar una relación rota?
Cierre conmigo en esta mañana sus ojitos, oramos y le damos gracias a Dios por el tiempo que nos das de estar en esta mañana. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que tenemos para acercarnos a ti confiadamente, Señor, para depositar en ti, Señor, nuestra esperanza, nuestras fuerzas, nuestro talento, nuestro futuro y todas las cosas, Señor, que en este momento nos aquejan. Gracias, Señor, por este tema, Señor, que hoy, Señor, hablamos en este devocional número 20 de restaurar ese compañerismo. Pon en mi corazón en esta mañana la carga de ver a esa persona con la cual he cortado alguna relación y que la he dejado allí, Señor. Ayúdame a identificarla, a encontrarla y a restaurar esa relación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si entre nosotros como familia hay heridas, hay situaciones no resueltas, ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús, a restaurarlas, a no darle largas y que pueda vivir cada uno de estos pasos para restaurar esa vida de comunión. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Entonces nos vemos en el transcurso de esta noche. Se está viendo este devocional en la mañana. Dios los bendiga. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de